Palabra de Dios, Efesios 1, versículos 1 al 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, gracias por tu amor y por tu misericordia. Padre Dios, ninguno realmente es merecedor de estar aquí y tú lo permites porque es tu voluntad. Permítenos conocerte tal y como tú eres. Permítenos adorarte tal y como tú eres, no por lo que haces, sino por lo que eres, porque eres Dios. Permítenos entender tu voluntad agradable y perfecta. Permítenos despertar espiritualmente, permítenos ser iglesia, permítenos ver más allá de lo que ven nuestros ojos, permítenos abrir nuestros oídos espirituales a todos, primeramente a mí, para que esta palabra impacte nuestras vidas y que transforme completamente lo que somos. Padre Dios, que todo ese conocimiento, que toda esa teoría que hay en nuestras cabezas se vuelva vida y que la prédica de hoy no la tomemos para el otro, sino para cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, recordemos que estamos en esta serie que se llama En Cristo, que es un estudio bíblico acerca del libro de Efesios. Y la semana pasada también estudiamos el libro de Efesios, capítulo 1, versículos 1-2. Hoy también vamos a estudiar este versículo. Hay mucho para sacar de aquí, demasiado. Imagínense, aquí nos está diciendo Pablo. Yo de Pablo ya podría hablar muchas cosas. Apóstol, ya de la palabra apóstol puedo hablar y vamos a hablar la próxima semana. Jesucristo, la voluntad de Dios, puedo hablar muchísimo. Santo, fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Ya. Tenemos prédica para todo lo que resta del año, solo con estos dos versículos. La palabra está viva. Entonces nosotros debemos comprender que nuestra base siempre debe ser la palabra. No podemos agregar filosofía humana, no podemos agregar nuestro pensamiento, no podemos agregar nuestras ideas. Y tenemos que ser personas íntegras que vean todo el panorama de lo que nos dice la palabra, no solo ciertos versículos que a mí me agradan y que por eso los tomo. Porque ¿qué pasa en muchas denominaciones? ¿Qué es lo que pasa? Que claro, como a mí me gustan estos versículos, son los que van a guiar toda la congregación, pero nosotros, como cristianos, como hombres que quieren estar centrados en la palabra, debemos tomar toda la Biblia, sin excepción de versículos, y vivir de acuerdo a esta palabra, no porque a mí me agrada o porque no me agrada debemos vivir, sino que debemos vivir solo por lo que nos dice la palabra de Dios, sin filosofías, sin pensamientos, sin ideas humanas. Por eso yo siempre les digo, vuelvan a la palabra, regresen a la palabra, siempre examinen si lo que yo les digo es cierto o no. Ustedes escuchan un sermón por internet, vean a ver si lo que está diciendo esa persona va con todo lo que dice la palabra. Porque claro, si yo me centro en un versículo, claro, va a decir que es que Dios es todo amor, que Él nunca juzga a nadie, que Él nunca va a llamarle la atención al pecador. Claro, si yo veo un versículo, voy a entender eso. Pero si yo veo todo el panorama de la palabra de Dios, voy a entender que Dios es un Dios justo, que detesta el pecado y aquel que comete el pecado, pero que es tan amoroso que envía a su Hijo unigénito para que aquel pecador se arrepiente y vuelva al Señor. Eso es lo que nos dice la palabra. La palabra no nos habla ni de un Dios que solo es justo, ni de un Dios que solo es alcahueta o amoroso. No, nos habla de este Dios que es íntegro, que es algo que falta mucho en esta sociedad: integridad. Estamos estudiando el libro de Efesios. Y es interesante porque el libro de Efesios, primeramente, ¿quién lo escribió? Pablo escribió el libro de Efesios. Y cuando nosotros vemos de los 27 libros del Nuevo Testamento, ¿cuántos escribió Pablo? 13 libros.
les escribió Pablo. Y si nosotros vemos las otras cartas, las otras epístolas, vamos a ver que el libro de Efesios, que las otras cartas estaban destinadas a una ciudad o alguna iglesia, ¿cierto? Entonces vamos a ver, Pablo, saludo a tal persona, me despido de tal persona. En cambio, el libro de Efesios no es un libro destinado a una sola iglesia. Por el contrario, cuando nosotros vemos el libro de Efesios, vamos a ver que no hay ni saludos, que no hay ni despedidas de personas en específico, sino que el libro de Efesios es una carta, digámoslo, genérica, es una carta para muchas iglesias. Y una persona bien intencionada escribe Efesios. Entonces, realmente la carta de Efesios no es para una iglesia en específico, sino para todas las iglesias. Y esta carta pasaba de un lugar a otro. Entonces un día estaba, digamos, en Gozo Santo, otro día estaba en el redil, otro día estaba en comunidad, así era esta carta, así. Pasaba de un lugar para el otro. Entonces nosotros vemos esto y nos tiene que llamar la atención, porque Pablo aquí está resumiendo todo lo que es el cristianismo. Aquí nos está hablando del plan redentor de Dios y nos está hablando de lo que nosotros como cristianos que han sido redimidos debemos hacer. Nos está hablando de lo que es ser iglesia. Y por eso Efesios es tan importante. Y como les dije, siempre debemos leerlo. También acompañado de ¿qué libro? ¿De qué libro debemos leerlo? De Romanos. Nosotros vemos aquí la palabra voluntad de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Entonces, como hemos visto desde la semana pasada, para Pablo la voluntad de Dios es la prioridad. Para Pablo la voluntad de Dios es fundamental. Para Pablo lo primero en su vida y el alfa y omega de su vida es la voluntad de Dios. Pablo puede dejarlo todo por la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros somos así? Por la voluntad de Dios. Por eso es que Pablo comienza esta carta diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿por la voluntad de quién? De Dios. Es decir, no es por la voluntad de una autoridad en el mundo que yo soy apóstol. No es por la voluntad de algún discípulo escogido por Jesús que yo soy apóstol. No es por alguna iglesia en específico que yo soy apóstol. No es ni siquiera por mí mismo que soy apóstol, sino únicamente por la voluntad de Dios. Entonces, para Pablo, la voluntad de Dios es fundamental. Para él, primero y último, siempre tiene que ser la voluntad de Dios. ¿Cuántos de ustedes realmente viven pensando, analizando, sacrificando por la voluntad de Dios? Pienso que no muchos. Pero para Pablo es tan importante que en la carta de Efesios habla 7 veces de la voluntad de Dios. Nos habla 7 veces. En el capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 5, capítulo 1, versículo 9, capítulo 1, versículo 11, capítulo 3, versículo 11, capítulo 5, versículo 17 y capítulo 6, versículo 6. Otra vez. 1, 1, 1, 5, 1, 9, 1, 11, 3, 11, 5, 17, 6, 6. En 6:6. Entonces vemos que 7 veces Pablo habla acerca de la voluntad de Dios, porque para Pablo la voluntad de Dios es fundamental y por eso él habla del puro afecto de su voluntad, la voluntad del Señor, el misterio de su voluntad, el designio de su voluntad. Pablo está hablando de esa voluntad porque para él es importante. Vamos a buscar Efesios 1:11. Efesios 1:11. Efesios 1:11, ¿qué nos dice aquí? En él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Qué es un designio? Es un plan, es un diseño que Dios hace. Entonces la palabra nos está diciendo que Dios no cumple las cosas, Dios no hace las cosas a la ligera, sino que por el contrario, Él diseña un plan, Él se decide por ese plan y Él completa ese plan. Él cumple ese plan sin falta.
Y luego vamos a leer Efesios 1:5. Efesios 1:5. ¿Qué nos dice Efesios 1:5? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, que Dios no cumple su voluntad a la fuerza. Dios no lo hace obligado. Dios lo hace con gozo. Dios cumple su voluntad con todo el amor. Y nos tiene que quedar muy claro: Dios sin falta, absolutamente cumple su voluntad. Él no tiene plan B. Dios no tiene plan B. Si nosotros fallamos, Dios ya tiene su plan. Dios ya sabe qué va a hacer. Él no se, pero esta persona no quiere predicar hoy. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Será que llamo? A ver quién me responde. No, Él ya tiene su plan. Y los que se meten en ese plan son los que van a recibir la bendición, son los que van a participar de la vida eterna, son los que van a entrar en ese tren de la vida que el Señor quiere que nosotros, en el tren que nosotros, el Señor quiere que estemos. Pero si no, nos quedamos en la estación esperando. Pero debemos entrar en el tren de la voluntad de Dios y caminar según esta voluntad de Dios, seguir esta voluntad de Dios. Si queremos recibir esa bendición, si queremos recibir la prosperidad que proviene de Él, si queremos recibir esa vida eterna, debemos entrar en su voluntad. Desde Génesis hasta Apocalipsis, nosotros vamos a ver que la Biblia nos describe quién es Dios. Nos está diciendo que Dios es aquel que existe antes de la eternidad. La palabra nos dice que Dios es aceidad. ¿Qué significa aceidad? Que existe por sí mismo, que no necesita de nada ni de nadie, que Él es omnipotente, es decir, que puede hacerlo todo. Él es omnipresente, es decir, que está en todas partes, y Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Él es el Dios eterno, Él es el creador de todas las cosas, Él es el digno de alabanza y de adoración, nos dice la palabra. Pero si nosotros vemos Daniel, vamos a buscar Daniel 4:35. Daniel 4:35. Daniel 4:35. ¿Qué nos dice la palabra aquí en Daniel 4:35? Nos dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Es decir, ante Dios todos nosotros somos ¿qué? Nada. Nosotros nos creemos mucha cosa, pero para Dios no somos nada. Y Él, ¿quién? Dios hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay nadie, no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Dios es un Dios que sin falta, absolutamente cumple su voluntad, queramos o nosotros no queramos. Estemos en ese plan o no estemos en ese plan. Él cumple su voluntad sin falta. Él cumple su voluntad sin falta. Ahora, preguntémonos entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Según el libro de Efesios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Si nosotros vemos el libro de Efesios, nos dice el libro de Efesios que la voluntad de Dios es salvar a la humanidad. El libro de Efesios nos está diciendo: Dios quiere, Dios anhela, Dios tiene el propósito, Dios tiene la voluntad de salvar a toda la humanidad. Y como ya hemos dicho, Dios es aquel que diseña, Dios es aquel que se decide por su plan, y Dios es quien ejecuta su plan sin falta, absolutamente. Y este Dios que no falla, este Dios que ejecuta sin falta, desea salvarnos, desea rescatarnos del pecado, desea redimirnos, desea librarnos de la muerte. Y si Él lo desea, ¿ustedes creen que Él va a fallar? Él no falla.
Si Él quiere salvar a la humanidad, Él va a salvar a la humanidad. ¿Alguno de ustedes ha tratado de luchar contra el pecado hasta la muerte? ¿Alguno lo ha hecho? ¿Alguno ha hecho tantos sacrificios como para decir, uy, si yo lo he entregado todo para dejar el pecado? ¿Quién de ustedes ha dicho eso? Ninguno. Yo también he tratado de luchar contra el pecado. He tratado de con todo mi ser de vencer el pecado, los pecados que moran en mí. He tratado de vencer mi egoísmo, mi avaricia, mis fornicaciones, mi idolatría, mi brujería, las herejías, todo lo que hay en mi ser, mis robos, mis asesinatos. Todo lo he tratado de vencer. Y uno puede vencer, uno puede controlar ese pecado ¿hasta cuándo? Una semana, un mes, un año, un día. Pero ¿qué pasa al final? Otra vez volvemos a caer. Entonces ciertamente para nosotros es imposible dejar el pecado. Todos saben quién es el rey David, ¿cierto? El rey David era un hombre que se mantenía de batalla en batalla, de guerra en guerra. Y sin embargo, ¿ustedes creen que él tuvo alguna vez miedo de sus adversarios? Nunca tuvo miedo. Él nunca tuvo temor porque tenía a Dios. Él se enfrentó a Goliat, este gigante, que era más diestro en la batalla que él, que era más grande que él, que estaba más armado que él. Y Goliat tuvo miedo, no tuvo temor. Sin embargo, si nosotros vemos el libro de Salmos, vamos a encontrar que David sí le tenía temor a algo. ¿Qué será? Era algo que él no podía controlar. Era algo que lo ponía de rodillas a él. Era algo que él no podía vencer por sí mismo. ¿Qué es? El pecado. Nosotros lo vamos a ver en el Salmo 51. David no sabía qué hacer con el pecado. Porque ¿quién de ustedes puede vencer el pecado? Ninguno. Ninguno de nosotros puede vencer el pecado. Sin embargo, el Dios eterno, el Dios creador de todas las cosas, el Dios que planea y cumple lo que planea, desea redimirnos y por eso entrega a su Hijo unigénito por cada uno de nosotros que éramos pecadores. ¿Quién es digno aquí de tan grande salvación, de tan grande amor? Nadie. Ustedes se creen muy buenos. Ninguno aquí es bueno. Yo no soy bueno. Claro, nos creemos muy correctos. Pensamos que toda decisión que tomamos es la correcta. Pensamos que nuestras decisiones económicas, sociales, políticas, religiosas, todas son las correctas y los demás son los que se equivocan. Pensamos eso. Pero ¿qué nos dice la palabra? La palabra nos dice que no hay nadie bueno. No hay nadie bueno y que nadie es digno de tanto amor, nadie es digno de su gracia. Y que incluso nosotros podemos anhelar esa gracia, podemos anhelar ese amor, pero ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que realmente hace el hombre? El hombre no desea la gracia. El hombre no desea a Dios. El hombre no ama a Dios. El hombre no busca a Dios. El hombre por sí mismo no anhela a Dios. Es por el que este Dios, que cumple su voluntad sin falta, deseó salvarnos, que hoy estamos aquí. Es solo por su gracia. Es solo por su gracia. Y nos tiene que quedar muy claro eso. Solo por su gracia hoy ustedes están aquí. Solo por su gracia, que para nosotros es inmerecida, estamos aquí. Solo por esa gracia, por ese amor, por su voluntad que Él cumple sin falta. Solo porque Él le entregó a su Hijo, hoy estamos aquí. De resto, les aseguro que nadie quisiera estar aquí. Si no hubiera sido por ese amor, por esa gracia del Señor que nos atrajo a Él. Si nosotros vemos a Pablo, y yo ya les conté, ¿cuántos años estuvo él en viaje misionero? 10 años. ¿Cuántos años estuvo en la cárcel? 4 años. Y durante ese tiempo de misionero, ¿ustedes creen que él vivió una vida de éxito, una vida de prosperidad, una vida cómoda? No. La palabra muy claramente nos dice que él vivió peligros, azotes, fue apedreado, que tuvo pobreza, que tuvo hambre, que tuvo sed, que tuvo desnudez, nos dice la palabra.
Nos dice que él estuvo 4 años en la cárcel, 2 años esperando que Félix dijera algo, pero no dijo nada. Estuvo esperando ahí en la cárcel. Él tenía todas las razones, todos los argumentos para dejar a Dios. Pero ¿por qué no lo hace? Porque él conoció la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios le permite a él quedarse en la presencia de Dios, reconocer que él no merece esa gracia, y lo único que sale de él es ¿qué? Adoración y alabanza. Vamos a buscar Efesios 1:3. Efesios 1:3. Nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, alabado, adorado, bien dicho de Él, significa aquí bendito. Es decir, que le alaben, que le exalten, que digan cosas buenas de Él, está diciendo aquí. Sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cómo puede salir esto de una persona que ha sufrido tanto? Yo ya les dije, en Corinto querían a Pablo, ¿sí o no? ¿Sí lo querían? No lo querían. Si nosotros vemos los libros apócrifos, nos describen a Pablo. Nosotros nos vimos una película de Pablo y el actor era bonito, era alto. Pero si nosotros vemos la descripción de quién realmente era Pablo, era un calvo, era chiquito, era bajito y era muy mal predicador. A él se le consideraba mal predicador para esa época. Entonces la iglesia de Corinto incluso le decía: es que usted es muy feo, es que usted es muy mal predicador, es que mire, en las cartas usted parece fuerte, pero presente usted no es nada. Tus palabras son dignas de ser despreciadas, dice, y ya lo leímos la semana pasada. Y sin embargo Pablo es capaz, como vimos la semana pasada, de decir: perdonen a esa persona que me dijo todo eso. Pablo es capaz de decir: sigamos adelante, adoremos a Dios. ¿Por qué? Porque él conoció la gracia del Señor. Porque cuando nosotros conocemos la gracia del Señor, las dificultades de este mundo ya no son nada. Ya no son nada. Cuando conocemos la gracia de Dios, ya no nos podemos quedar quietos. Ya no podemos seguir siendo los mismos. Cuando conocemos realmente la gracia del Señor, somos transformados. Por eso la pregunta de hoy para ustedes, que yo me la hice durante esta semana, y realmente como que tengo mucho dolor en el corazón. ¿Ustedes conocen la gracia de Dios? ¿Conocemos la gracia de Dios? ¿Seríamos capaces de dejarlo todo por esa gracia del Señor? ¿Seríamos capaces de dejarlo todo por Él? Solo por la gracia. No importa que no tenga nada más, solo por esa gracia lo dejarían todo. Perdonarían a su hermano solo por su gracia. Amarían a su prójimo solo por su gracia. Recibirían insultos, vituperios, peligros, persecuciones solo por su gracia. ¿Lo harían ustedes? Yo lo deseo, pero sé que mi carne no. Yo sé que mi carne no. Entonces hoy nos debemos preguntar: ¿conocemos esa gracia del Señor que nos rescató, que nos salvó? Debemos volver a esa gracia. Imagínense, Pablo lo dejó todo por esa gracia. Y hoy ustedes y yo tenemos una nueva identidad. Tenemos esta nueva identidad en Cristo Jesús. Vamos a buscar Efesios 1:1. El texto que leímos hoy, Efesios 1:1. ¿Qué nos dice Efesios 1:1? Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos
y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Quiénes son los santos? Si yo les preguntara a ustedes, ¿ustedes son santos? ¿Quién diría amén? ¿Quién diría amén? ¿Qué? ¿Quién diría amén? Pero la palabra, cuando nosotros vemos la palabra de Dios, la palabra santo no es como en otras religiones, que es una persona que cumplió ciertos requisitos y que se hace como una reunión para decir si va a ser beatificado, canonizado, si va a ser santo. No. La palabra nos dice que el sinónimo de cristiano es santo. Que el sinónimo de cristiano es santo. Es decir, que si ustedes son seguidores de Cristo, ¿son qué? Santos. Todo el que sigue a Jesús, todo el que sigue a Cristo es cristiano, y todo cristiano es, a la final, santo. Santo. ¿Y qué significa la palabra santo? Apartado para Dios, separado para Dios. Entonces debemos tener esto muy claro. La palabra santo no solo se refiere a una identidad, sino también a nuestro objetivo, al objetivo que debe guiar nuestra vida, el propósito de nuestras vidas. Entonces somos separados de Dios y por lo tanto somos ¿qué? Santos. Pero como somos separados para Dios, ¿cómo debemos vivir? En santidad. Debemos buscar vivir en santidad. Es decir, somos santos porque Dios nos escogió. Y ahora, porque Dios nos escogió y Él nos santifica, debemos que buscar esa santidad. Y esta es la voluntad de Dios. Reunir todas las cosas en Él, en el Hijo. Reunirlo todo. De hecho, como vamos a ver en Efesios 1:10, utiliza una palabra en griego que solo se utiliza 2 veces en la Biblia. En Efesios 1:10 y en Romanos 13. Y nosotros vamos a encontrar que es una palabra que es muy especial, porque ni siquiera en los textos antiguos se encuentra mucho, y se refiere a adorar, a reunir todas las cosas, reunir todas las cosas. Entonces nos dice la palabra que Dios tiene esta voluntad, que a través del Hijo todos vengamos al Padre. Y el Hijo consumó toda la voluntad del Padre, ¿sí o no? Sí, Él dice, consumado es. Y ahora, ¿qué es lo que nosotros pedimos? Padre, que se haga tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que Dios ya consumó, que Jesús ya consumó esa primera voluntad de Dios de que la humanidad fuera salva. Pero ahora, ¿qué quiere Dios? ¿Cuál es el propósito que le sigue a Dios? ¿Quién es el agente para cumplir esa voluntad de Dios? ¿Quién me podría decir? La iglesia. La iglesia es el agente, la iglesia es el medio por el cual Dios quiere cumplir el propósito que sigue a esa obra que hizo el Hijo. Entonces la salvación es grupal, ¿sí o no? No, la salvación es 100% individual. Cada uno es el que cree y se salva. Sin embargo, nosotros no podemos seguir en ese egoísmo en el que nos ha metido el mundo occidental. Nosotros debemos entender que cuando nosotros nos volvemos hijos de Dios, que cuando recibimos la salvación, entonces nos convertimos en parte de esa familia, en parte de ese cuerpo de Cristo. Y así como todo hijo, los que tienen hijos o los que son hijos, saben que como hijos tienen derechos, pero también deberes. Nosotros como hijos de Dios tenemos muchísimos derechos, pero también ¿qué tenemos? Muchísimos deberes. Y nuestro deber es obedecer el mandamiento de Dios y seguir su voluntad y cumplir su voluntad. Y eso es lo que Dios quiere, que a través de la iglesia se realice su voluntad. Y hoy nosotros tenemos que dejar ese conformismo, ese egoísmo, ese individualismo en el que nos mantenemos. Yo no puedo decir que soy cristiano si no tengo una mentalidad de iglesia. Porque la salvación no es acerca, o el evangelio no es acerca de yo recibo. El que es salvo no busca recibir. El que es salvo busca servir.
Porque ya hacemos parte de esta familia y nuestro propósito no es adquirir riquezas, salud, bienestar. Ese no es el objetivo de nosotros como salvos. El objetivo ya de nosotros como personas salvas es ¿qué? Preocuparnos por la salud, por el bienestar, por la prosperidad ¿de qué? De la iglesia. Entonces el que es salvo, Dios nos da la salvación, Dios nos da el evangelio para que nosotros ya en ese momento nos concentremos en ese bienestar, en esa prosperidad, en esa salud de la iglesia, para que todas las naciones conozcan a Cristo. Hoy en día nosotros debemos entender que Gozo Santo, que la iglesia no es establecida por hombres. Que la iglesia, ya sea Gozo Santo u otra iglesia, no es establecida por hombres. Que nosotros como iglesia no estamos para llenar las expectativas de la humanidad, las necesidades de la humanidad, no. Nosotros como iglesia existimos para llenar las expectativas ¿de quién? De Dios, porque Dios es quien establece, quien diseña, quien llama a la iglesia. Por lo tanto, nosotros debemos volver a la palabra para saber Dios qué plan tiene para la iglesia y para la humanidad. No somos iglesia solo por estudiar la palabra. No somos iglesia solo por orar. No somos iglesia por cantar alabanzas cristianas. Somos iglesia. Vamos a volver a ser iglesia únicamente cuando volvamos a ese diseño, a ese plan, a esa ejecución de Dios. Solo cuando volvamos a lo que Dios quiere, a lo que Dios tiene planeado para la iglesia. Y Dios, ¿cómo va? Quiere que nosotros trastornemos el mundo. ¿Con qué fuerza, qué poder nos da Él para cumplir nuestra misión? ¿Qué fuerza nos da Él? La palabra nos dice dos cosas en Efesios. Primero, el poder, la fuerza que el Señor nos da para cumplir nuestra misión. Primero, según el libro de Efesios, es la unidad en el Espíritu Santo. La unidad en el Espíritu Santo. Hoy en día es muy difícil encontrar personas que realmente, vamos a estar en unidad. Pero la palabra nos está diciendo el primer poder, la primera fuerza de la iglesia es la unidad en el Espíritu Santo. Y segundo, ¿qué es? La santidad. La santidad. La palabra no está diciendo ustedes van a ser conocidos, van a tener poder por la metodología de estudio o porque conocen todas estas cosas. No, por la unidad, por el amor entre los hermanos y por la santidad. Por eso van a ser reconocidos. Hoy en día, si ustedes le preguntan a la gente del mundo, ¿para qué es la iglesia? ¿Ellos qué van a decir? Para crear caos. Pero es a través de nuestra unidad y es a través de nuestra santidad que vamos a demostrarle al mundo por qué, para qué es la iglesia. Solo en esa unidad, solo en esa santidad. Es tan triste porque de todas las cosas de las que uno podría enorgullecerse, de ser iglesia, de ser santo, de ser hijo de Dios, ¿de qué se jactan las iglesias hoy en día? Del número de personas que tienen, del número de edificaciones, de ser la iglesia, metodista más grande, bautista más grande. Ese es el orgullo de la gente, que conocemos mucho la palabra. No, nuestro orgullo debe estar nosotros seguimos la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Salvar a la humanidad. ¿Y cómo vamos a salvar a la humanidad? En la unidad del Espíritu Santo. Es decir, en ese amor, en la unidad del Espíritu Santo y en la santidad. Debemos volver a esa unidad. El poder de la iglesia no se encuentra en el número o en las edificaciones, el número de personas o en las edificaciones o en el dinero que tiene una iglesia. Porque si no, Dios hubiera escogido una ONG, Dios hubiera escogido un movimiento de este mundo, Dios hubiera escogido una empresa en este mundo que seguramente tiene más plata que todas las iglesias, que seguramente tienen más personas que quieran servir, que seguramente tiene más personas que quieran decir vamos por este objetivo. Pero por el contrario, Dios escoge una manada de ovejas desorganizadas, llenas de pecado, llenas de errores como nosotros, y nos dice ustedes van a ser la iglesia. Vivan en unidad,
dentro del Espíritu Santo y tengan santidad. Entonces ustedes yo a veces me pregunto, ¿por qué será que en la iglesia no se manifiestan más señales y prodigios? Nosotros decimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si nosotros vemos los evangelios, Cristo era una persona que decía, uy, un leproso, ¿qué voy a hacer? Voy a mandarlo al médico. No, ¿qué dice él? Sánate. Y se sanaba. Pero ¿por qué la iglesia hoy en día no vive eso? Y es porque nos apartamos de la unidad. Es porque nos apartamos de lo que Jesús dice. Ustedes van a ser conocidos por el mundo que son cristianos, no por el conocimiento de la palabra, no por los milagros, no por las señales, sino por el amor entre ustedes. Dice Jesús en Juan 13. En la unidad y en la santidad. Si nosotros no volvemos a esa unidad, si no volvemos a esa santidad, no vamos a poder ser iglesia ante Dios. No vamos a ver señales y prodigios. Las señales y prodigios son vigentes. A mí me encantaría ver a las personas que vienen en silla de ruedas a la iglesia ponerse de pie. A mí me encantaría ver aquí que los ciegos vean, los sordos escuchen, que los mudos hablen, que el cojo salte. Me encantaría ver. Pero ¿por qué ya no está eso? Porque estamos tan centrados en conocer, llenar la cabeza de toda la Biblia, pero no estamos viviendo según la voluntad de Dios. Obviamente hay que conocer la palabra, yo no estoy diciendo que no estudien, pero solo conocer la palabra y no vivirla es bobada. Yo tengo que conocer y vivir, yo tengo que conocer y buscar la unidad, yo tengo que conocer y buscar la santidad. No es solo conocer. Debemos realmente cambiar ese chip. Vamos a buscar Efesios 1:1 otra vez. ¿Qué nos dice ahí? Durante todo este tiempo que vamos a estudiar el libro de Efesios, vamos a entender qué es la unidad, cómo nos unimos, cómo vamos a vivir en santidad, y eso va a hablar Efesios. Por eso es que ustedes van a decir, ay ministro, pero no falta algo. ¿Cómo voy a tener unidad con esa persona que me cae tan mal? ¿Cómo voy a tener unidad con esta persona que no entendemos muchas cosas, no nos entendemos? De eso vamos a estar hablando durante todo este estudio de Efesios. De hecho, la palabra clave, y por eso es el título, es en Cristo. En Cristo. Miren aquí lo que nos dice Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pero aquí es como unen dos cosas que si nosotros buscamos en otras traducciones queda mucho más fácil entenderlo. Pablo, en Biblia de las Américas, dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Es decir, que está dividiendo como en dos grupos, como los santos que están en Éfeso y los fieles que están en Cristo Jesús. La invitación es para que entendamos más las prédicas, al menos de todo el capítulo 1, léanlo en varias versiones, no solo en otra versión, en varias versiones, para entender todo lo que nos dice esto. Pero nosotros vamos a ver aquí que los santos están en Éfeso, y que los fieles están en Cristo Jesús. ¿Qué podemos entender aquí? Que no podemos pensar que todo es espíritu, 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 espíritu. El que piensa que todo es espíritu, 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 tiene que volver a leer la palabra. Aquí la palabra muy claramente nos está diciendo que los santos y los fieles son, ¿cuántas personas? Son el mismo grupo de personas. Son el mismo grupo de personas. Pero aquí nos está diciendo que los santos están como en dos partes, ¿verdad? Que los santos están en Éfeso, pero también están en Cristo Jesús. ¿Cómo así? Es decir, nuestra carne, nuestro cuerpo está en el mundo, pero ¿dónde está nuestro espíritu? En Cristo Jesús. A eso se refiere esto. Por eso Pablo está haciendo esta distinción, que están en Éfeso, pero también está en Cristo Jesús. Es decir, el cuerpo está en el mundo, nuestro cuerpo está en el mundo, pero
¿Nuestro espíritu dónde está? En Cristo Jesús. Y por eso nosotros vemos algo muy interesante y pasaba antes con los cristianos de antes. Yo no sé si ustedes alguna vez han pensado, yo sí, no sé si es que les amo mucho, he pensado, ay, tan bueno comprar un terreno bien grande en Llano Grande, comprar un terreno muy grande y hacer muchas casas para que todos los hermanos de la iglesia vivamos juntos en una unidad. Yo he pensado, qué tan bueno, ¿cierto? Pero, ¿qué nos dice la palabra? La palabra nos dice que esto no puede ser así. La palabra nos está diciendo que nosotros no nos podemos separar del mundo, sino que Dios nos manda a estar en el mundo, no para seguir la filosofía, no para seguir las tradiciones, no para seguir la cultura, sino para ser luz y sal en el mundo, para transformar el mundo, para ser esos agentes de transformación, de restauración de Dios. Genial tener un terreno donde en todo momento estemos leyendo la palabra, orando, adorando. Pero Dios nos está diciendo, no, ustedes tienen que ir al mundo. Y tienen que transformar el mundo a través del Espíritu Santo, a través de la unidad, a través de la santidad. Si nosotros vemos a la iglesia, mucha gente se me acerca, ay ministro, a mí me encantaría trabajar 100% en la iglesia. Me encantaría dedicar todo mi tiempo a la iglesia. ¿Qué creen ustedes que les digo? No, más bien salgan afuera, trabajen. ¿Por qué? Porque hay gente que yo no puedo alcanzar estando en la iglesia, pero ustedes estando en sus trabajos, ustedes estando con sus familias, ¿qué pueden hacer? Llevarles el evangelio. La palabra nunca dice que todos tienen que estar, digamos, dentro de una edificación que se llama iglesia, sirviendo en la iglesia, no. Antes nos dice, salgan de la iglesia y lleven el evangelio, hagan discípulos. De eso nos está hablando la palabra, que nosotros no pertenecemos al mundo, pero estamos en el mundo para ser esos agentes de transformación. En conclusión, Dios tiene una voluntad. La voluntad primera, según el libro de Efesios, ya la cumple a través del Hijo. El Hijo dice, consumado es. Pero ¿qué pedimos nosotros? Padre, que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, Dios, ¿a quién utiliza para que se haga su voluntad aquí en la tierra? A la iglesia, a nosotros que somos la iglesia. Y ya, debemos entender que ¿cuál es el poder de la iglesia? ¿Cuál es la fuerza de la iglesia? La unidad del Espíritu Santo, en el Espíritu Santo y la santidad. Y eso es lo que vamos a estar estudiando. Recordemos, y ya se los dije antes, Efesios 1, 2 y 3 nos van a hablar de teoría. Que Dios nos salvó así, Pero Efesios 4, 5 y 6 nos va a hablar de lo práctico. Por eso les invito a que no se pierdan ninguna de las clases, que es muy importante que entendamos esto, porque el libro de Efesios resume todo lo que es la vida de fe. Si nosotros entendemos el libro de Efesios y el libro de Romanos juntos, vamos a saber, esta es la voluntad de Dios, así es como yo debo de vivir, así es como voy a recibir la bendición de Dios. Ustedes quieren recibir bendición, vivan de acuerdo a la voluntad, vivan según los parámetros de Dios. Pero para eso hay que estudiar Efesios, hay que estudiar Romanos, hay que estudiar la palabra, sí. Pero lo más importante, todo lo que estudiamos, ¿qué debemos hacer? Vivirlo, ponerlo en práctica. Vamos todos a ponernos de pie, por favor. Vamos a ponernos de pie y vamos en ese momento a llamar el nombre de nuestro Señor. Y aunque de pronto no entendamos cómo, por qué, para qué, vamos a pedirle al Señor que nos permita tener unidad, que nos permita tener santidad para transformar el mundo. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. ¡Jesús!